lanzamiento del libro Pedro Justo, el Magno, del arquitecto y amigo Juan Francisco Villa Martínez. Muchas veces nos preguntamos, ¿quién es Juan Francisco? Curiosa, pues don Juan Francisco es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, con posgrado en gerencia de proyectos e infoarquitectura. Durante más de 20 años trabajó como arquitecto en el exterior y a la distancia colaboró con grupos de investigación en lo concerniente a su quehacer personal y a temas alrededor de la literatura latinoamericana como objeto de estudio. Además, Juan Francisco es investigador histórico, escritor de diferentes obras como José María Villa, Memorias de un genio, que ya hemos tenido la oportunidad de tener en esta ciudad, en sus dos versiones, también de Lina, Historia de una vida desplazada, Revolución de Vitruvio, o contra Vitruvio, perdón, y la obra que nos trae a este lugar y a este espacio, hoy un museo de arte religioso Francisco Cristóbal Toro, que en su momento fue el antiguo seminario San Fernando, y obviamente el libro Pedro Justo, el Magno, que observamos acá. Bueno, entonces Juan Francisco se ha encargado de este tema como colombiano y como antioqueño, como investigador, como escritor y como familiar, puesto que él es descendiente directo tanto de Pedro Justo Berrío como de José María Villa, y profundo admirador de la obra pues, del personaje que vamos a abordar. Espero que disfruten la charla. El libro ha esperado 50 años y este libro también ha esperado 150 años y ya les voy a explicar por qué. Pero Justo Berrío murió este año hace 150 años, 1875-2025. Mi padre, Jaime Villa González, nieto del general Abel González Zuluaga, nieto de María Dolores Berrío, era un hombre que amaba profundamente su memoria, pero Justo es un faro. En el libro hay una parte donde lo comparo con Bolívar y digo lo siguiente, con el alma, con el corazón. Bolívar está en más de 1000 parques colombianos, Berrío solo en 3. Pero Berrío, sin que los antioqueños lo sepamos, está en 7 millones de almas, está en 7 millones de corazones, en donde esta tierra, y cuando digo Antioquia no me refiero solamente a Antioquia, también a Caldas, al Quindío, a Risaralda y al norte del valle. Por eso voceamos, por eso los bayunos del norte vocean, por eso los caldenses son antioqueños, por eso los risaraldenses son antioqueños y por eso los antioqueños somos antioqueños. Tomás Carrasquilla lo dijo con bellas palabras. Antioquia es la mamá que nos da de comer a todos, de sus frutos, de su tierra, de sus aguas. Pero si tuviéramos que buscar a un padre, ese hombre se llama Pedro Justo Berrío Rojas. Y hoy les aseguro que van a salir de aquí con la claridad más prístina de que estas palabras no eran en absoluto ninguna exageración. A través de esta historia y de los ojos de la vida de Berrío, vamos a poder recorrer todos los tópicos de lo que somos los antioqueños. Tópicos que se quedan en el tiempo y que no sabemos hasta qué punto son verdades o mentiras. Tópicos que se han mezclado también con esa otra parte extraña como un animal de 2 cabezas. La delincuencia que ha nacido en Antioquia, el narcotráfico, la mafia, el paramilitarismo, el contrabandismo, los contrabandistas. Y en la mitad de esa deriva, Pedro Justo Berrío. Este trabajo que yo estoy haciendo, una parte como historiador e investigador y otra parte como escritor y literato, tiene una mano. La mano de Berrío obedece a la parte del patrimonio. Comenzamos con José María Villa, mi tío bisabuelo. Seguimos con Pedro Justo Berrío. Después avanzaremos con Francisco Antonio Sea. Y después me decidiré si entre Juan del Corral o José María Córdoba. Creo que hay una obligación que yo tengo
y es algo que no entendí hasta muy entrado en años. Soy bisnieto, soy tataranieto. Este señor es tío abuelo de este señor. Sí, Francisco Antonio Sea es tío abuelo de Pedro Justo Berrío. Y este señor es familiar de la esposa de este señor, de Estefanía Díaz Tamayo. Y este señor no hace parte de toda esta familia. Aquí también falta uno que también es familiar, de Berrío y de la esposa, Atanasio Girardot. Cuando yo era pequeño, mi padre, que era un médico, un hombre muy erudito, pero que sentía que no tenía la habilidad para narrar historias, me contaba y me bombardeaba desde los 8, 9, 10, 11, 12 años, y le doy gracias a Dios por haber tenido ese padre, hasta que un día de tanto contarme historias le dije, padre, ¿para qué rayos es importante saber tanta cosa? Y él, como si le hubiera tocado el ojo, me miró y me dijo, te lo voy a explicar de una manera muy simple, Juan. Naciste hoy y naciste en la mitad del monte. ¿Hacia dónde vas a ir? Estás en un claro en la mitad de un monte, acabas de nacer. Y yo le decía, padre, a la pregunta le falta información. No, es lo que tenés, Juan. ¿Qué vas a hacer? Yo no tengo ni idea qué voy a hacer porque no sé de dónde vengo. Exactamente, Juan Francisco. No se puede vivir sin saber de dónde se procede. Por eso tenemos padres y apellidos que son un derecho de cada ser humano. Sea quien sea nuestro padre, sea quien sea nuestra madre. Por eso tenemos una nacionalidad y un terruño y un plato de comida que nos brindan desde pequeños y que amamos, sea el plato más humilde o el plato más fino. Pero lo amamos y amamos nuestros padres y amamos el rancho o el palacio del que procedemos y amamos la calle en la que corrimos. Por eso, Juan Francisco, es tan importante que sepas quién eran estos hombres. Años después, mi padre antes de morir se da cuenta que yo soy un parlanchín y me dice, vos sos la persona adecuada si algún día te da la gana para que contes todo esto. Y ustedes no se imaginan lo que me hizo ese señor. Me hizo algo que habita entre el gran daño y la gran bendición. Aquí conozco personas que me han acompañado desde hace años, ¿cierto? Y ha sido algo intrínseco que me ha salido, que habita entre mi pecho y mi espalda. Y a Villa le dediqué 15 años y a Berrío 7. Y Berrío bebió de Villa. Y Berrío y Villa me obligaron a ir a España. Y me obligaron a ir a Sevilla, y a Asturias, y a Pamplona, y a Nueva York, yendo detrás de la memoria de estos hombres. Y cuando estaba en España, un hombre que me ayudó mucho, un genealógo llamado Jacques Chanis, francés, de Badalona, me mostró registros y me ayudó, cosas que hoy ya no son mías, también son de ustedes y son de Antioquia. Cuando viendo el árbol genealógico de Berrío, que es el árbol genealógico de Antioquia, llegamos a que Berrío descendía de reyes. Llegamos a que Berrío descendía de la más rancia monarquía europea. Llegamos a que Berrío descendía de Carlomagno. Pasamos que Berrío descendía del gran Gonzalo Jiménez de Quesada y su hermana Magdalena Jiménez de Quesada. Y yo me sonrojé viendo al francés de Badalona mostrándome registros y yo diciéndole, yo soy un muchacho de Medellín, o sea, si yo llego a Medellín y les cuento estas vainas, van a pensar que de una u otra manera esto es lo más ampuloso que han escuchado. Me decía, gran error, Juan Francisco, es que esto no es tuyo, esto es de tu gente. Tú tienes un problema más grande. Y recordé cuando años después Jaime Villa me lo decía. Usted sabe eso y usted es un privilegiado. Si usted no hace algo con eso, usted no va a estar tranquilo. Años después, parado en el Parque Berrío mientras hacía bocetos, porque estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional, una niña que vendía dulces se me acercó y me dice, ¿está dibujando el señor de la estatua? Sí, lo estoy dibujando. Un berraco,
Y sentí esperanzas. Dije, esta niña que vende dulces en este parque, ¿sabe quién es Berrío? Y le dije, ¿te parece que es un berraco? Y me dice, sí, ese señor construyó el parque, ¿no? Y para construir un parque hay que ser un berraco. Y le dije, mi amor, él no lo construyó, pero es obvio que hizo mucho más que construirlo. Y durante un ratico le conté. Y entonces sentí que tenía una obligación muy grande. Darle eso a algo a los que les pertenece, no a mí, a ustedes y a todos los 7 millones de antioqueños. Pero Justo Berrío es más enorme de lo que ustedes logran imaginar. Cuando hablamos de la historia, estos nombres que están aquí, vamos a ir desde el más cercano a Berrío hasta el más lejano a Berrío, y obviamente esto es una pequeña muestra de algo que está en el libro, que es todo su árbol genealógico, que abarca 1300 años de historia. 1300 años de historia se dice en una sola frase. Pero cuando descubrimos eso, nos damos cuenta de uno de los tópicos de los antioqueños procedentes de españoles, que nos montamos aislados en esta parte de Colombia por la que no pasó Simón Bolívar, por la que no pasó Alexander von Humboldt. Cuando hablamos de Berrío, hablamos de lo más rancio de la Europa que vino a América, pero también hablamos del hombre más humano y más antioqueño que hasta ese momento había sabido interpretar los albures de lo que era ser Antioquia. Aquí estamos hablando de Venancio Berrío, minero, y hay que decirlo, esclavista. Entre los Villa y los Berrío fueron grandes esclavistas. Santa Rosa de Osos tenía más esclavos en determinada época que gente no esclava, me refiero. Pues suena como que los negros no eran personas. Habían más esclavos en algún momento. Venancio nació en Copacabana, abuelo de Pedro Justo Berrío, muere siendo un hombre acaudalado, y hay muchos tópicos sobre Berrío que son falsos, y esta investigación viene a poner los puntos sobre las IES, como que Berrío era pobre y humilde. No, Berrío vino de una familia poderosa, tan poderosa que su padre Lorenzo se dedicó a lo que le dio la gana. ¿Y qué fue eso? Enseñar. Simple y llanamente, era un hombre que acumuló una gran biblioteca. Después vamos a ver dónde fue a parar esa biblioteca. Y a enseñar. Y eso creció en el alma de Pedro Justo, enseñar. Eso fue lo que lo signó a lo largo de su vida, más que su función militar, a la que llegó por necesidad histórica. Después nos vamos a detener acá de una forma maravillosa. Antonio Berrío de la Hoz y Toledo. Para hacer corto, la parentela es lo que llamamos una especie de chosno lejano. ¿Qué es un chosno? Como un tatarabuelo de Pedro Justo. Pero ¿quién es este Antonio de la Hoz, Toledo y Berrío? Antonio de la Hoz, Toledo y Berrío fue coronel en la batalla de las Alpujarras, en la reconquista de España de los moros. Línea directa con Berrío, él y su hermano Luis, y su hijo Francisco. Antonio de Berrío fue coronel en esa batalla, igual que lo fue en la batalla de Marciano, cuando el Sacro Imperio Español, de cuyo emperador era el rey de España, se enfrentó a los otomanos. Estamos hablando de que en la historia de la familia Berrío habían militares de una historia antigua, tan antigua que se remonta al siglo XI. Pero este señor, estamos hablando del siglo XV. Cuando se logra la reconquista de España y se le quita de las manos a los musulmanes para bien del cristianismo, Antonio Berrío contrae matrimonio con María de Oruña. María de Oruña era la sobrina preferida de Gonzalo Jiménez de Quesada. Para ese momento, Gonzalo Jiménez de Quesada estaba en Colombia y había fundado Santa Fe de Bogotá. O sea, no en Colombia, sino en las Indias occidentales. Estamos hablando del año 1574. Y entonces, ¿qué pasa? Este se casa con la sobrina y el hermano de Luis se casa con la hermana. Los dos Berríos se casan con sobrina y hermana de don Gonzalo Jiménez de Quesada. Cuando termina la reconquista, en cartas de don Gonzalo
le ofrece que se venga a las Indias occidentales. Y es cuando el primer Berrío se ve obligado y tentado a atravesar el océano y venir a Antioquia y a Bogotá. Primero a Bogotá y luego a Antioquia. Esta es una historia apasionante, punto crítico en la historia y el pensamiento de Pedro Justo. Berrío está tramitando con su esposa María de Oruña todos los documentos y Gonzalo Jiménez muere en Mariquita, Tolima. Y los hace a él y a su hermano los herederos de todo. Toda la herencia de Jiménez de Quesada queda en manos de los Berrío. Y parte de esa herencia es algo alucinante que el historiador Germán Arciniegas palpa en el libro El Caballero del Dorado. Germán Arciniegas, gran historiador colombiano que vivió un siglo prácticamente. ¿Y qué heredó? ¿Por qué Germán Arciniegas lo trae a colación? Dentro de la herencia que dejaba Gonzalo Jiménez de Quesada, tenía un título nobiliario, Caballero del Dorado. Y Caballero del Dorado significaba que don Gonzalo Jiménez de Quesada tenía la potestad del rey de ir, presentarse con un ejército a donde el hombre, aquel que fuera, cualquier mercenario, militar, gobernador de región, comisario o quien fuese, a nombre del rey a decirle: tomo potestad de este tesoro en la mitad. Y un quinto del tesoro es mío, como señor del Dorado. No era poca cosa. Igual, el libro lo relata, el Dorado fue una idea que se extendió como la pólvora. En Panamá se creía que estaba el Dorado en el lago Bayano, se creía que estaba en Venezuela por el río Orinoco, por los cauces del río Amazonas, en Quitos, Perú, en Guatavita, Colombia y en muchos lugares. Es más, una de las leyendas del Dorado más grandes se cuenta en el libro de José María Villa y es Buritica, la princesa Dabeibe, que tenía un templo lleno de oro y habían sacado oro y oro y oro. 500 años después siguen sacando oro y 500 años después de nosotros sacarán oro, porque es una mancha de oro que se extiende por debajo de la tierra desde Buritica hasta Nechí. Tan increíble como nuestro atolito antioqueño. En estos días me tocó escuchar que un señor muy orondo me dijo: increíble la Piedra del Peñol, ese asteroide cayó parado ahí. Yo: sí, claro, por supuesto. No, señor, es un batolito que sale de la tierra como si fuera un grano de la piel. Y este señor comenzó a buscar el dorado, el chosno de Berrío, con tan mala fortuna que cuando pidió refuerzos a la corona española, mandó una carta que fue interceptada por el pirata británico Sir Walter Raleigh. Y este pirata británico, un corsario con patente de la corona inglesa, lo atrapó y lo hizo preso en Trinidad y Tobago. Y se lo llevó por todo el río Orinoco. García Márquez, con todo el realismo mágico, pues que el realismo mágico ya existía, porque América, Antioquia, Colombia, es la unión de negros, de europeos, de indios, y eso somos nosotros. Walter Raleigh se llevó a Berrío durante semanas por todo el río Orinoco, buscando la famosa ciudad de Manoa, donde las descripciones indígenas decían que sus pisos, sus puertas, sus columnas eran de oro macizo, y se obsesionaron. ¿Y saben qué pasó cuando tiempo antes este señor estaba reclamando el título nobiliario en la corte de Sevilla? Se sentó a su lado un muchacho de 24 años que había sido subalterno suyo en la batalla de Lepanto. Ya saben para dónde voy. Y esto lo cuenta también Germán Arciniegas y lo investigamos en España. Liberado de la cárcel de Argel con 20 y algo de años, fue a pedir ayuda y suplicio para que le dieran auxilio económico un tal de Miguel de Cervantes Saavedra. Le dice: coronel Berrío, qué alegría encontrarlo. Mire, me liberaron, estuve años en la cárcel de Argel. Y le pide que se lo traiga a las Indias. Y Berrío, militar duro, le dice: no, muchacho, usted lo que tiene que hacer es dedicarse a escribir con esa mano mala que ya tiene. Y le cuenta la historia de don Gonzalo Jiménez de Quesada, que encontrará el tesoro.
Y Germán Arciniegas cuenta que el Quijote de la Mancha, él asegura, es producto del tío de Miguel de Cervantes Saavedra, el Quijote hecho 20 años después de estos relatos. Es la mezcla del tío de Miguel de Cervantes, llamado Alonso Quijano, de Berrío, un viejo caballero, coronel, que se fue a buscar el tesoro más grande del mundo, y don Gonzalo Jiménez, que se murió creyendo que iba a ser el hombre más acaudalado del planeta. Y de ahí nació el Quijote. La gran historiadora bogotana, Ana Giraldo, cuenta en un texto muy lindo que se llama ¿Y si el Quijote está enterrado en Bogotá? Porque fue el lugar donde enterraron al señor Berrío y a don Gonzalo Jiménez lo enterraron en Mariquita. Para esta historiadora, igual que para mí, Antonio de Berrío y la Hoz y Toledo es la inspiración de Don Quijote de la Mancha. Nada más y nada menos. ¿Y por qué yo soy tan seguro de eso? Encontré unas cartas hermosas donde Lorenzo Berrío, padre de Pedro Justo, le dice, mucho cuidado cuando su hijo está a punto de entrar en la primera confrontación bélica en 1854. Mucho cuidado, Pedro Justo. No te equivoques, que el tesoro de este mundo no es Manoa, refiriéndose a la ciudad del Dorado que buscó Berrío, su ancestro. El tesoro de este mundo es el corazón de la gente buena que hay que conquistar a cualquier precio, que hay que ayudar y bendecir. El tesoro de este mundo, Pedro Justo, son los antioqueños. Su padre Lorenzo lo atravesó con muchas cosas, lo atravesó con lectura, con bondad. Y Pedro Justo, muy a pesar de que fue un conservador, fue transversal desde el conservadurismo hasta el liberalismo. Gonzalo Jiménez de Quesada, Egas Venegas, señor de Lugo, porque los Berrío comenzaron a guerrear desde el año 1253 en la batalla de Navas de Tolosa. Allí se hizo conocido el primer Berrío, Ruy Díaz de Berrío. Y esas dos familias se emparentaron. A estos les dieron el señorío de Lugo y a los Berrío el señorío de Carcahuey en España. ¿Por qué eran importantes estos señoríos? A medida que los españoles iban conquistando tierras musulmanas, los castillos con señorío servían como punto de fijación de la defensa del territorio español. Los Berrío fueron claves. Durante más de 300 años defendieron la cristiandad. Tengan en cuenta este dato, porque Berrío fue gran defensor de la cristiandad, porque su familia fue durante siglos defensora de la cristiandad. Pero en Berrío esta idea no era solamente el asunto de Dios, que también era un asunto de principios, era un asunto de reglas, era un asunto institucional. Cuando uno, y se los pongo con un ejemplo bastante actual, cuando uno ve la situación actual con la lastimosa situación de Miguel Uribe, con el atentado que le hicieron, unos políticos opositores no se quieren sentar con quien hoy sea como sea es el presidente. Y entonces los comentarios de unos y otros son incendiarios. Y nosotros, que no debemos ser enanos morales, y esa fue la gran diferencia de Berrío, que fue un gigante moral, simplemente lo que hizo fue que el presidente Petro lo que dice es, la Iglesia Católica, por favor, medie. Hable con estos, hablen conmigo y sentémonos todos. Berrío, y eso es lo que pasa después de que se hace mucha bulla política. Hace poco tuve el gusto de estar en una pequeña charla en la emisora de mi amigo Juan Carlos Sepúlveda. Y hablábamos de eso. La grandeza de Berrío tiene que ver con su estatura moral. No me queda la menor duda de que si un hombre como Pedro Justo Berrío estuviera hoy aquí, Pedro Justo Berrío manejaría esto como manejó otras cosas de la historia de Antioquia de una manera bastante diferente. Y aquí tenemos que esas dos casas, la casa de Carcahuey y la casa de Lugo, descienden del rey de Portugal, Sancho I de Portugal, 1240. Ellos emparentaron. Y
Y a partir de la monarquía de Sancho I, se riega por todas las monarquías los precedentes de don Pedro Justo, que son los precedentes del pueblo antioqueño y que llegan hasta Carlomagno. Todo ese derrotero, todo ese camino, todos esos nombres están en la genealogía que está presente en la obra, ayudada con dos genealogos, uno francés y uno español. Y no se queda ahí. La esposa de Cristóbal Colón, Felipa Muñiz Perestrelo, desciende, pero justo desciende directamente. Doña Felipa Muñiz Perestrelo, familiar de Berrío. Por ende, Diego Colón, virrey de las Indias Occidentales, familiar y también de los antioqueños. Esos tópicos nos hacían encajar de una manera diferente nuestra relación con el territorio. Esos tópicos nos ha hecho siempre de forma inconsciente decirnos, no especiales para suponernos mejores, pero sí con unos albures que nos hacen enfrentar la existencia de una manera muy diferente como antioqueños. El libro recrea diferentes momentos críticos dentro de la historia. Pero Justo Berrío, a los 17 años, hace un viaje bellísimo, como tiempo después, en su famoso viaje a pie, lo hace Fernando Vallejo. El viaje de Pedro Justo dura 6 días y lo hace Fernando González. Como estamos todos países, asumo que como que estamos hablando de lo mismo, pero sí, Fernando González, el envigadeño. Pero Justo Berrío hace un viaje desde Santa Rosa de Osos hasta Santa Fe, Antioquia. Y llega aquí, donde estamos hoy, en este edificio, Seminario San Fernando, la casa del estudio de los antioqueños a mediados del siglo XIX. Y Pedro Justo Berrío, con 17 años, entra aquí. Hace 180 años aproximadamente, 1844, teníamos a un Berrío de una firmeza absoluta, con su mirada firme. Me emociona verlo acá, en este busto que para mí es la mejor réplica que se ha hecho de Pedro Justo, la del maestro Cano. Y hay una belleza de anécdota que decía el padre Gómez Plata, profesor, director de esta escuela, de esta casa de estudios, que decía, jamás he conocido un ser humano que lleve también puesto un nombre. Pedro Justo Germán. Germán, que es hermano. Pedro, que es piedra. Y Justo, que es justicia. El hermano que está destinado a hacer justicia férrea, dura, granítica. Pero Justo Berrío se sentaba horas y horas a hablar con uno que también, y es casi que una fortuna, y yo me siento chiquito al lado de esos nombres, era mi tatarabuelo, Juan Nepomuceno Villavilla de Sopetrán, que fue profesor aquí, igual que José María Martínez Pardo, médico santafereño, y aquí estudió Recaredo de Villa. Y entonces, cuando Pedro Justo se cruzaba de brazos, que fue un ademán que mantuvo desde muy jovencito, Recaredo, que lo conocía mejor que todos y lo admiraba firmemente, hay imágenes muy, muy repetitivas de Pedro Justo con sus brazos cruzados. Y ahorita les voy a decir que él eligió ser inmortalizado de esa manera. Recaredo le decía a sus compañeros, no se equivoquen, que lo de Pedro Justo no es timidez, es firmeza. Y alguna vez el padre Gómez Plata le preguntó, pero Justo, ¿usted por qué siempre cuando habla cruza los brazos? Para que no se distraiga, padre, se concentre en mi voz y mire mis ojos. Y decía el padre Gómez Plata, nunca había conocido un muchacho que tuviera ese nivel de firmeza. No quería comenzar a mover sus brazos para que miraran sus ojos y atendieran su voz. Quería que cada palabra que repitiera quedara marcada de manera extremadamente firme. Lo importante y lo interesante que logramos reconstruir en el libro, entre tantas cosas, es el viaje que Pedro Justo hace a pie desde Santa Rosa hasta Santa Fe.
Su padre le ofrece un caballo. Él dice, no, padre, yo me quiero ir a pie. Yo quiero conocer la tierra en la que nací. Y entonces imagínense en los parajes que recorre cuando pasa por Belmira, la hermosa Belmira. Y cuando desciende y llega y pasa en la barca cautiva de Enrique Hausler y entiende que Antioquia tiene una bendición y una limitante gigante que se llama Río Cauca. Y él comienza como si fuera una agenda a notar qué clase de cosas hacían que su tierra de difícil parto eran preponderantes. La frase de que los antioqueños nacimos con dificultad la dijo Berrío. Pero nuestra grandeza, cuando esta tierra nos obligue a ser los adultos que hemos de ser, porque fuimos dignos de su dureza, nos hará ser seres que tendremos o que nos respetarán o que nos temerán. Allí habita parte de un ensayo que se está haciendo, que en dónde es que un hombre como Berrío crea una Antioquia digna, trabajadora, honesta, pero por otro lado en esta Antioquia también han nacido bandidos, fenómenos sociales horribles y antioqueños que no podemos justificarlos porque van en contra de la grandeza que realmente nos circunscribe de nuestro principio. Pero Justo Berrío no encontró una Antioquia próspera, pero Justo Berrío encontró una Antioquia compleja, una Antioquia dividida, una Antioquia traicionada. Apellidos en Santa Rosa de Osos como Barrientos, apellidos en Santa Rosa de Osos como los Zuleibar, tuvieron mucho que ver en la conspiración septembrina, el intento de homicidio de Simón Bolívar. En cierta forma nació en Antioquia. Esto es motivo de ensayo de otro texto que estoy haciendo, pero alguna vez hablando con un amigo de mi padre que si estuviera vivo hoy tendría más de 100 años, decía, los mismos que tratamos de matar a Bolívar, fuimos los que logramos matar a Gaitán. Y eso tiene nombre y apellido. Son muchos apellidos, pero hay unos que son columna vertebral. Y los más mayores ya saben de quién estoy hablando. Es tu apellido, pero no es tu familia, afortunadamente. Ospina. Ospina Rodríguez, Ospina Pérez. A tal punto que en determinado momento, como decimos los paisas, Pedro Justo partió palitos con quien fue su padre político, Mariano Ospina Rodríguez, en la casa de Pedro Justo Berrío. Y la cosa va muy simple. Cuando ustedes ven mapas de Antioquia de 1819, 1830, muerte de Bolívar, Antioquia desaparece administrativamente. Antioquia un tiempo es administrado por Cundinamarca y otro tiempo es administrado por el Cauca. ¿Y por qué por Cauca? Porque el nombre que heredó la ambición dictatorial de Simón Bolívar se llamaba Tomás Cipriano de Mosquera, más conocido en los bajos mundos como el Mascachochas. Después de que en un conflicto en Nariño el indígena le voló de un escopetazo la mandíbula y le tocó irse donde estaba la mayor tecnología de ese momento de nuestro territorio, a Panamá, a que le cosieran la mandíbula con hilos de plata. Y quedó con un defecto y una forma de hablar extraña. Tiempo después vemos cómo aparece un Berrío y toda esta antesala, todo este contexto es porque los antioqueños de ese entonces estaban largando a Antioquia. Antioquia en 1850 estaba medio vacía. Se iban para lo que hoy conquistaron territorios como Caldas, con Aranzazu. Conquistaron territorios del norte del valle. Y es por eso que los bayunos vocean, y es por eso que los caldenses obviamente vocean, y es por eso que los risaraldenses y los quindianos vocean. Porque todos son paisas. Todos son paisanos. De ahí salió la expresión paisa. Porque necesitamos saber que aunque ese señor fuera de Cartago, ese señor tenía raíces antioqueñas. Y entonces Berrío entiende cuando participa como un teniente
en la primera batalla que se enfrentó para derrocar a Melo, a José María Melo, entiende que Antioquia va a tener que tener un revulsivo, porque si no este territorio, y para ponerle un ejemplo como él lo citó, hagan de cuenta que ustedes tienen una finca, y en el rincón más difícil de acceder de esa finca, que no el más bonito, ni el más plano, y no el más complicado, hay una mina de oro, pero mucho oro, pero llegar allá es muy jodido. Pero mi casa finca, el lugar más fácil donde yo habito mi hacienda, está al otro extremo, Bogotá. No me interesa que la gente de allá coja mucha independencia porque me acaban quitando mi mina. Por eso Antioquia perteneció a Cundinamarca, por eso después Mascachochas tomó para el Cauca. Por eso hoy, cuando Antioquia con Berrío recuperó lo que tenía que recuperar, nos quitaron un cachito de Chocó. Justo por donde técnicamente, en algún momento, pero esto fue en 1900 y pico, cuando ya se entrega a Panamá, dicen los paisas van a meter, si les dejamos este pedazo, un canal interoceánico algún día. Y si hoy se hace el canal interoceánico, pasa de Chocó a Chocó. Chocó, y miren esta paradoja, es el departamento de Colombia con más litoral, de todo, más que La Guajira, y es el más pobre. Y Guajira es el segundo, y es el más pobre. Y entonces uno piensa, ¿qué maledicencia hay en los gobiernos nacionales operados desde Bogotá, que los territorios con más línea de mar, que deberían de tener una riqueza por sí mismos, son tan pobres? Eso es una completa contradicción. Berrío guerrea 1854, cuando se toman el poder, destierran como castigo a José María Melo. Lo destierran y lo mandan a Panamá. Y allí comienza la animadversión de Panamá con Colombia, porque comienzan a ver a Panamá como una tierra de castigo. José María Melo se lo llevan amarrado en vez de negociar. Lo que quiero que entiendan con esto que les estoy contando es lo que hoy llamamos tan cacareadamente la polarización. Que la polarización arrastra bajo sus fauces una cosa que se aplica a la población civil: fragmentación. No lo digo yo, lo dicen los grandes sociólogos. Berrío había leído españoles como Jovellanos, había leído al conde de Alcarús, consejero del rey del siglo XVIII. Berrío entendía por sus textos que uno tenía para crear un territorio que ser transversal, que los rótulos de llamar Sevilla o López o ser antioqueño o cundinamarqués, claro que importaban, pero importaban más las ideas de justicia. Y es por eso que su posición completamente transversal lo pone en pugna. En este conflicto se dio la primera pugna. Cuando ellos llegan a Bogotá, quieren fusilar a más de 700 hombres. Berrío, siendo teniente, se para y dice algo como si fuera 2000 años atrás, un Jesucristo completamente atemporal para su tiempo, y dice: ¿y por qué los vamos a matar si ellos son colombianos? Y estaban defendiendo sus ideas. Y fueron vencidos no por sus ideas, fueron vencidos militarmente. Y Berrío fue visto con temor en sus propias filas, porque Berrío no parecía un militar simplemente, sino un ideólogo. Y Berrío salvó la vida de más de 300 hombres. Y los antioqueños entendieron, las tropas, porque ahí se juntaron tropas de Salamina, se juntaron tropas de Manizales, entendieron que la grandeza de un hombre que no tenía problema en batirse en el campo de batalla era su humanidad. Y esa humanidad, él decía, la había aprendido aquí, en el Seminario San Fernando, en largas discusiones con sus profesores. Como dato curioso, esta fue la herencia de su abuelo Venancio, un rifle Jagger alemán, que él llevó a todas partes porque era
desde muy chiquillo, un ávido cazador. Salía, y en el libro lo relato, y recorría todas las montañas, y él decía que él era un almogávar. Un almogávar era un hombre de esos que eran grandes jinetes en la Edad Media, que eran los elegidos para llevar los mensajes entre frente y frente de batalla. Berrío se conocía Angostura, Campamento, Yarumal, el Alto del Rin, el Alto de Ventanas, todos esos lugares. Y entonces ese conocimiento como cazador, como almogávar, fue lo que lo hizo ser, cuando le tocó ser el militar más excepcional que ha parido Antioquia. Vamos a hablar de esta situación, Esta está ambientada entre esta y esta. Los liberales, Luciana, actívalo de nuevo, por favor. Los liberales comienzan a tomar el control de Antioquia e imponen en la batalla de los Supremos, cuando se funda el Partido Liberal, el Partido Conservador, 1848, 1849, el uno y después el otro, Mariano Ospina Rodríguez y Tomás Cipriano de Mosquera, liberales y conservadores. Y eso es parte de un cuento cacareado que venía desde la Revolución Francesa. Y aquí en Colombia estuvo lo que llamaba sans-culottes, nombres propios. Desde 1828, 29, 30, los sans-culottes franceses y unos pensadores británicos inocularon el pensamiento para que creamos el liberalismo y el conservadurismo. Ellos decían, si no dividen a la población, aquí no va a mandar una clase dirigente, va a mandar el pueblo. Y eso lo habían aprendido los franceses de los jacobinos en la Revolución Francesa. Y entonces aquí crearon una cosa que se llamaba la sociedad parlamental, que fueron los que trataron de matar a Bolívar, que fueron los que chivatearon a José María Córdoba, que mataron en Santuario. En Santuario había sans-culottes franceses. Por eso llega el papá de Atanasio Girardot, francés, sans-culotte. En Argentina, en Chile, en Uruguay, eran lo que llamaban masones. En Argentina se llamaban los lautaros. ¿Y cuál era la intención? Inglaterra y Francia decían, nosotros les ayudamos a que se liberten de España. Pero por debajo de la silla, de la mesa, decían, pero ustedes no van a ser un imperio. Ustedes se van a dividir. Y para dividirnos, había que ponernos a pelear. Y nos han puesto a pelear 180 años. ¿Quién fue el hombre que en un momento de la historia interpretó que ese no era el camino? Pedro Justo Berrío. Él acusó a los sans-culottes, acusó a la sociedad parlamentar, se alejó, estaba muy afín a las ideas conservadoras, siendo él un conservador, pero entendió que la división y la pugna no era un camino, que el camino era la justicia, y sí que dio muestras de eso. El ejército liberal mandó tropas desde Bolívar, desde el Magdalena, que era gigante, y desde el Cauca. Iban a invadir Antioquia. Berrío, ya siendo un militar de renombre, dijo, no vamos a salir a pelearles afuera, nos vamos a encerrar en Antioquia. Ellos no se imaginan lo que van a enfrentar. Y él tenía una analogía maravillosa, él decía, los antioqueños en medio de sus montañas son como tigres, que conocemos cada rincón de esta jaula, cada rincón de estas montañas, cada metedero, cada andurrial, cada charco, cada río. Si se meten aquí, serán tan estúpidos como que uno se meta con un palo a la jaula de un tigre. Les vamos a salir detrás de los árboles, encima de ellos. No van a saber ni por dónde les va a llegar el machetazo, el sablazo, el tiro. Y así fue. 6.000 hombres liberales invadieron Antioquia. Se organizaron 4 frentes, división norte, sur, oriente y occidente. Berrío encabezaba la del norte, la del sur era manejada por Manizales y Salamina, grandes tiradores. Y la del oriente era manejada por Sonsona, Bejorral y Marinilla, porque el poder de los liberales se instaló en Medellín y Río Negro.
Santa Fe era tierra neutral en aquel entonces. Esto, ya él en este momento era coronel. Cuando toman Amalfi, perdón, Santo Domingo, pasan por todos estos pueblos, hay una escena bellísima. Uno de los subordinados de Berrío, con 30 y algo de años, el coronel, era nada más y nada menos que un muchacho de 24 años llamado Epifanio Mejía. Y hay una anécdota hermosísima cuando están llegando al ataque que van a sufrir en Santo Domingo, donde el hermano de Berrío, Joaquín Pablo Berrío, es capturado y Berrío vence. Y cuando se devuelven, cuando ustedes han llegado a las montañas de Antioquia y les toca un día pletórico, desde por ejemplo aquí arriba en La Chapa, en Horizontes, donde nació José María, uno puede mirar en un día despejado hasta la Pintada de los Farallones. Y contaba que Pedro Justo se sentó en una peña a descansar y se le hacía siempre muy querido y muy orgulloso el gran Epifanio. Y le decía, coronel, mire, había un arco iris hacia allá y un arco iris hacia allá. Y hacia allá llovía, como pasa en Antioquia, que se ven unas montañas lejanas. Y había todo un abanico de cielos y unas montañas profundas, encañonadas. Y le decía, ¿usted cree, Epifanio, ahora sí? ¿Por qué hacemos esto? Así nuestra sangre quede tirada en estas montañas. Porque sin tener mérito alguno, somos herederos de la libertad, que nos da estas montañas y este lugar increíble, que aunque difícil dominación, nos va a hacer grandes. Pero Justo venció y peleó. Se dice que Epifanio se inspiró en ese momento y en otros como ese para el himno, para después el poema que inspiraría el himno de Antioquia. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que corran libres tus olorosas esencias. Lo hacemos. Cuando Pedro Justo, y aquí de pronto, estas son escenas muy bonitas, esta última, cuando él ya está recreada de su tiempo de militar. Pero Justo, el poder se lo entregan a un chiquillo después de la Constitución de Río Negro de 1863. Pero Justo tenía adentro de la Constitución a un espía, Rafael Núñez, quien después sería presidente de Colombia. Rafael Núñez les contaba a los conservadores de la época qué pasaba dentro de Río Negro en la Constitución, que solo fueron liberales. Pero Justo estaba en Santa Rosa de Osos, se había casado, era un hombre feliz, con Estefanía. Estefanía, como les decía anteriormente, una mujer con mucha herencia de apellidos, nacida en Marinilla. Muy blanca, pero Justo era trigueñito. Entonces a Pedro Justo inicialmente no lo vieron como muy bien en la familia de ella. Pero dijeron, pero como que tiene carácter el muchacho. Y ella dijo, no, y más que eso, yo estoy muy enamorada de él. Y lo aceptaron. Berrío, estas todas son recreaciones hechas basadas en esta figura, para recrear exactamente diferentes momentos y la fisionomía de Pedro Justo Berrío. Rafael Núñez le avisa que nombraron a un jovencito muy inteligente, pero un poco impertinente, Pascual Bravo. Habían puesto un señor de apellido Arbeláez que era más tranquilo, pero Pascual Bravo era muy impetuoso. También estudiaba aquí don Pascual Bravo. Tiempo después, obviamente, que Berrío. Y tienen que analizar algo. Esa Colombia, esa Antioquia, en algunos casos fue manejada por muchachitos. Pascual Bravo para ese momento tenía 23 años. 23 años y ya era el presidente de Antioquia. Impetuosísimo, muy brillante. Berrío lo reconoció como un muchacho muy inteligente, pero muy impetuoso. Pensaba con el hígado más que con el cerebro. Y Pascual Bravo mandó a capturar a Berrío porque él sabía que se estaba cocinando una rebelión. Y entonces en noviembre de 1863 mandó un destacamento de más de 200 hombres por Berrío a Santa Rosa de Osos. Berrío huyó. Tuvo una gran protectora,
Mercedes Zuleibar Barrientos. Mercedes Zuleibar Barrientos está casi que en la pepa de lo que es el conservadurismo, porque es la esposa, es hermana de la esposa de Mariano Espina Rodríguez, presidente de Colombia, creador del conservadurismo, conspirador septembrino. Después, cuando huyó, por ejemplo, hay una cosa que las voy a responder desde la investigación, cada cual pondrá sus dudas. Siempre se ha pensado que José María Córdoba sí tuvo o no tuvo que ver en la conspiración para matar a Bolívar. Sí tuvo que ver. Cuando Mariano Espina Rodríguez huye con 22 años de Bogotá en el intento de magnicidio a Bolívar, quien lo saca de Bogotá seguro es José María Córdoba y lo manda a Santa Rosa de Osos. Y cuando José María Córdoba muere en el santuario, uno de los hombres que estaba con él ahí era Mariano Espina Rodríguez. Cuando Córdoba muere en santuario, ¿con quién huye? ¿Con quién huye Mariano Espina? Con el hermano de Córdoba, Salvador Córdoba, coronel, que posteriormente fue asesinado por Tomás Cipriano de Mosquera en 1844 en Itagüí, en una batalla. Y todos eran jovencitos. José María tenía 29 años. Pascual Bravo, en ese momento que le estoy relatando, tenía 23. Mariano Espina, cuando trata de matar a Bolívar, tiene 22. Berrío huye con el apoyo de Zuleibar, de Mercedes Zuleibar, quien dice de Berrío: si hay un hombre lucio en este territorio es Pedro Justo. Está por encima de los apasionamientos. Es un hombre que mira con argumentos de un calado tan profundo. Cuando él tuvo discusiones acerca de por qué él defendía a capa y espada a la Iglesia Católica, él lo decía: es que ustedes, los liberales, piensan que la institución de la Iglesia es colonialista. Y no es colonialista, es transversal a la civilización. La Iglesia Católica no comenzó con el Imperio Español. La creencia religiosa en la bondad no comenzó con Roma, por más que Roma la haya instaurado en muchos lugares. La creencia cristiana es transversal porque se basa en una cosa: la bondad como la energía más reveladora y cautivante que puede tener el ser humano. Es famoso Pedro Justo por todas las disquisiciones filosóficas y judiciales que hizo cuando en algún momento defendió al padre Joaquín, que después fue el arzobispo, y me corregirá Carlos, de acá. Cuando Pedro Justo creó una relación epistolar maravillosa con el Papa Pío IX y le dijo: Santo Padre, le pido algo, vuelva a darle la arquidiócesis a Santa Fe de Antioquia. Y se la dio. Y Pedro Justo, ni corto ni perezoso, dijo: el hombre para eso es mi amigo Joaquín, el sacerdote. Y en ese entonces hubo sacerdotes que tomaron las armas con Pedro Justo Berrío, porque los estaban persiguiendo, porque los estaban desterrando. En un destierro de esos, un amigo de Pedro Justo, que me corregirá Carlos el nombre porque se me escapa, fundó Jardín Antioquia. Volándose de la persecución liberal, llegó a ese lugar y dijo: esto parece un jardín. Y ese padre fundó Jardín Antioquia. Pero Justo escapa, y escapa a la finca, a la hacienda Dolores, que queda en Angostura. ¿Y por qué se llama Angostura? Yarumal, Angostura. Angostura se llama Angostura porque esa ciudad la fundó el Chosno de Berrío. Angostura, Venezuela, que después hoy se llama Ciudad Bolívar. Angostura. ¿Se acuerdan de la reunión donde Francisco Antonio Sea por un tiempo fue el primer presidente de Colombia, de lo que llamamos la Nueva Granada? Bolívar estaba en batallas y cogió a Francisco Antonio Sea, medellinense, y lo volvió el presidente. Y fue el presidente, el primero, un paisa, un antioqueño. Berrío comienza a analizar y a crear grandes textos mientras está escondido en Angostura. Lo están buscando por todo.
era un forajido para el liberalismo. Y desde allá, con almogávares, grandes jinetes, comienza a armar batallones por todo Antioquia. Hay una famosa carta donde Berrío le dice a los antioqueños, a los militares de Manizales, Salamina, Sonsón, Abejorral, Marinilla, Medellín, Andes, Fredonia, Santa Fe, Antioquia, Sopetrán, cartas a todos. Si ustedes no organizan el ataque conmigo, Antioquia va a desaparecer. Y creo que en el fondo de sus corazones, ustedes prefieren que esto quede en cenizas antes que lo que somos como pueblo desaparezca. Y entonces se organiza una campaña impresionante que comenzó en diciembre de 1863, un mes después de la huida. Vamos a devolvernos, acá, es esta imagen. Imagínense en el Valle de Aburrá, hace 162 años, 25,000 habitantes, éramos un pueblito Medellín, y la coordinación fue perfecta. Los militares del oriente antioqueño se hicieron en una parte del Alto de Santa Elena que tiene que ver hoy con Arví, con lo que llama el Parque Arví. Berrío se hizo en el Alto de Medina, donde tenemos el Cerro Quitasol por Bello, procedente de todo Santa Rosa. Con Berrío eran 600 hombres y los del oriente eran solo 200. Se repartieron en varios grupos igual que Berrío, talaron árboles y en las noches prendían llamaradas gigantes. Pascual Bravo estaba en el Valle de la Aburrá pensando, nos van a matar, estamos rodeados. Eran grandes hogueras que se levantaban en la mitad de la noche, por un lado, por el otro y por el otro. Incluso en México y Armenia, en estas montañas de ese lado también quemaron, hicieron hogueras gigantes. Había pánico en la población medellinense. Y Pascual Bravo, como les decía, que no actuaba con el cerebro y no con las vísceras, cogió un ejército de 2,000 hombres y lo partió. 1,000 se van por Berrío al norte y 1,000 se van para el oriente, donde el coronel Duque, que era el de Marinilla y el líder de esa parte del ejército. Y entonces los de oriente se fueron y se escondieron, porque ese era el plan, replegarse. Y se metieron por allá dentro de Santuario para adentro. Entonces llegaron hasta Río Negro los que se iban de Medellín y dijeron, se volaron, son unos cobardes. Y Berrío se quedó con sus 600 hombres viendo cómo iban subiendo más de 1,200 aproximadamente por ellos. Y Berrío le decía a sus hombres, entre los que se encontraba Manuel María Euse, su mejor tirador, coronel, esperemos. ¿Pero para qué, coronel Berrío? Esperemos. Ni sus hombres sabían qué le pasaba por la cabeza a Berrío. Y comienzan y les dan solamente un día, día y medio de distancia entre unos y otros. San Pedro y ellos detrás. Coronel, ellos están muy apertrechados. Nosotros podemos manejar el paso. Nosotros somos más livianos. Pero quería que no los perdiera de vista. Algo se tramaba Pedro Justo Berrío. Llegan después de Santa Rosa al famoso Río Chico, de San Pedro a Río Chico. Río Chico tiene un alto y ahí les hacen puntería y alcanzan a matar a 4. Y los hombres de Berrío comienzan a molestarse. Usted nos está trayendo que nos maten como a cerdos. No. Y el que desobedezca será fusilado. Sigamos. Y avanzaron, se metieron en una montaña de Angostura, entre Angostura y Yarumal, y los hicieron llegar colocando vigías hasta que vieron a dónde llegaron los hombres del coronel Plaza, liberal bogotano. Amanezcamos aquí. La neblina profunda, bajada del alto del Rin, pobló todo eso. Se sentó con su coronel, el mejor tirador, Manuel María Euse, y le dijo, la guerra no se trata de matarnos como animales.
La guerra se trata de con lo mínimo acabar con el otro. Usted solamente tiene una misión. Y si su misión le trae la muerte, que se la traiga. Su misión es que en un caballo usted va a ir por la cabeza del coronel Plaza. Todos vamos a estar protegiéndolo. Un enfrentamiento de 1.800 hombres se saldó con la muerte de 12 hombres. Plaza recibió un proyectil justo en la cabeza de 12. En 28 minutos, Berrío acabó con el ejército liberal que lo superaba en el doble. Cuando estos hombres artilleros querían fusilar al ejército liberal, Berrío dijo, no, son antioqueños. Y más de 400 hombres de estos, los otros se volaron, despavoridos, peñas abajo, el monte abajo, se volvieron parte del ejército de Berrío, que pasó de 600 a más de 1.000 hombres. Berrío se apoderó de todos los pertrechos del ejército liberal, y cuando uno de estos, un almogávar del ejército liberal, le avisó a Pascual Bravo lo que había pasado, entró en pánico. Y Pascual Bravo dijo, con Berrío no se juega. Berrío avanzó rápidamente y bajó por lo que hoy es Bello, Atoviejo, y después bajó por lo que hoy es el barrio Pedregal, que estaba lleno de rocas. Ahí pernoctaron porque su idea era seguir para arriba, Río Negro, Marinilla, para ir a acabar con los liberales de Pascual Bravo. Pascual Bravo sabía que no había posibilidad alguna de sobrevivir si Berrío llegaba, porque él decía, si hizo lo que hizo, ese hombre ya tiene claro qué va a hacer si nos llega. Pascual Bravo se adelanta, esta era la batalla de Yarumal. Y entonces, ¿qué pasa? Berrío le tomaba 6 días para llegar desde Santa Rosa, 6-7 días para llegar de Santa Rosa a Río Negro. Pascual Bravo se precipita y sube a Río Negro con más de 1.000 hombres que le quedaban. Se enfrenta a 250 hombres en Marinilla, que estaban esperando que llegaran las tropas de Salamina, de Sonsón, de Abejorral y de Manizales. Y entonces pasaron cosas bellísimas que parecen, como decía García Márquez, realismo mágico. Cuando los hombres de Pascual Bravo se les iban a meter en el pueblo, las mujeres, que eran las que hacían los uniformes, se vistieron todas de soldados. Y se subieron a un alto que hay en Marinilla y comenzaron a hacer bullas con tarros, con ollas y con lo que tenían. Y entonces parecía que fueran 1.000 hombres en vez de apenas 200. Todas las mujeres con los niños. Los niños se subían en butacos de madera y se ponían ropa militar. Y los hombres de Pascual Bravo dudaron. Y pasaron horas y los hombres de Salamina comenzaron a llegar. Y entre los hombres de Salamina apareció uno de apellido Uribe, que lo estaban esperando como agua de mayo, el mejor tirador del sur. Y repitieron la misma acción. Solo que a Pascual Bravo no le dieron en la cabeza. El caldense le dio en el pecho. Y con un número que fue superior al de la batalla de Yarumal, se liberó la batalla del Cascajo. 50 y algo, algunos hablan de 50 y algo, otros hablan de 70 y algo de muertos. Capturaron, los llevaron al parque de Río Negro, los iban a fusilar y la orden que había dado Berrío era no, son antioqueños. Y así Antioquia cambió y comenzó la era Berrío. Berrío se vuelve el presidente de Antioquia en 1864. No sabía si le iban a reconocer o no su presidencia. Y entonces hace algo que quizás no está en la memoria de muchos. Antioquia le canta la guerra a Colombia. Y Berrío había armado a 6.000 hombres y se fue a Puerto Nare con 6.000 hombres detrás. Y reclamó al presidente Manuel Murillo Toro que si no había una negociación, él iba a ir a Bogotá a tomar el poder y a ser el presidente de Colombia, gustare o no le gustare.
Y Manuel Murillo Toro le tenía mucho respeto, porque 3 años atrás habían sido compañeros en el Senado, ambos senadores. Y decía, Berrío es el Lincoln de Colombia. Y no lo decía cualquiera, porque Manuel Murillo Toro era amigo íntimo de Abraham Lincoln. Manuel Murillo Toro había sido canciller de Colombia en tiempos de presidente Lincoln. Y vino a ser el presidente de Colombia. Soltó el cargo que tenía como canciller y embajador, y Lincoln le prestó un barco para que viniera a lanzar su campaña presidencial. Manuel Murillo Toro era un hombre lúcido. Berrío le decía, usted y yo no tenemos que matarnos, porque antes de usted ser liberal y yo conservador, usted y yo somos seres racionales, que pensamos, que sentimos y que queremos a nuestros territorios. Y Manuel Murillo Toro mandó un negociador que era Santos Acosta. Santos Acosta, general de Murillo Toro, y el mensaje fue muy claro. Cualquier cosa quiere el presidente Murillo Toro, menos que pelear con Antioquia y pelear con usted. Y le apuesta una mula y un sombrero de jipijapa, un sombrero de jipijapa, que usted va a ser el presidente de Antioquia y que con usted Colombia va a alcanzar paz. Dígale al presidente Murillo Toro que le aprecio, que le admiro, que mi intención no es ser el presidente de Colombia, porque si fuera eso, no lo hubiera esperado a usted ni a nadie. Hubiera marchado a la sabana y hubiera tomado el poder por la fuerza. Pero yo no soy eso. Yo quiero el bien de mi tierra, quiero respeto para Antioquia y quiero el Urabá. Los mapas de Antioquia de la época no tenían el Urabá. Berrío sabía que había una condición singular en Antioquia, era que estábamos tan lejos del mar, pero Berrío no quería media mano, la quería entera. Entendía, y esto les va a sonar ya bastante, que si Antioquia no tenía puertos y costa, Antioquia iba a ser un preso de Colombia, iba a estar controlado por Colombia. Teníamos que tener río y teníamos que tener mar. Teníamos el río Magdalena, por donde cuando Colombia le cantaba la guerra nos bloqueaban. Por eso Puerto Berrío es un símbolo. Cuando Antioquia dice que no sea solo Puerto Nare, que también sea otro puerto, Puerto Berrío, como honor a Pedro Justo, que nos dio la visión de que no fuéramos esclavos de Colombia y de sus albures y de sus miedos. Y Murillo Toro, cuando recibió esa petición de Berrío que le decía, o nos entrega Urabá, presidente, o tendremos un conflicto, porque Antioquia no puede dejar de tener mar, y reclamo el mapa de Antioquia de antes de Simón Bolívar, Murillo Toro aceptó. Y tuvo todos los detractores del mundo. ¿Cómo le entrega a los antioqueños la soberanía? Ahora son dueños de las minas. ¿Y cómo le entrega el océano? Ahora, algún día van a montar un puerto. Algún día es ahora. Berrío lo hizo para nosotros, porque él entendía que su tiempo era muy corto. Jorge Isaacs, el escritor de la María, gran amigo de Berrío, escribió y dijo, parece cuando murió el día de su sepelio, que se llenó la iglesia de la Candelaria y fue una misa de más de 4 horas, porque todo el mundo quería hablar. Hablaron los muchachos estudiantes de la Universidad de Antioquia, hablaron los grandes políticos, habló gente del común. Jorge Isaacs dijo, Dios nos lo mandó por una misión. Ustedes no se dan cuenta que este hombre se comportó como un sabio y un ángel y por eso se fue, porque ese hombre no podía mancharse de la suciedad de muchos políticos. Pedro Justo reclama Urabá y la forma como Manuel Murillo se defiende de sus propios opositores liberales que no estaban nada felices, les dice, mire, eso es una tierra abandonada y de olvido. Nuestra misión es que se desarrolle Colombia. Y si alguien país puede desarrollar Urabá, son los antioqueños, nadie más. Y nos equivocó. Y entonces Berrío entiende que parte neural de su camino
es construir toda la red carretera, todas las vías. Berrío no quería que ningún desarrollo tecnológico que hubiera, no en Colombia, en el mundo, le fuera ajeno a este pueblo por atrasado que en ese momento estuviéramos. Al tercer año de la presidencia de Pedro Justo, Colombia vio con mucho recelo que Berrío había mandado a traer maquinaria de Europa para producir ácido sulfúrico, tan necesario en la producción del oro. Para ese momento en Colombia había 2 casas de la moneda y por obvias razones de lo que les he contado, no lo van a extrañar. Bogotá y Popayán, Cauca y Cundinamarca. Berrío montó la tercera. En 2 años, Antioquia producía más dinero que Popayán y Bogotá juntos. Datos históricos. Y comenzó a ser visto con mucho recelo Antioquia. Y además que Berrío decía, ya logramos esto y estamos de punta en Colombia. Y lo que no hemos logrado de estar en punta es porque nos supera Bogotá, porque lo hace con el dinero de todos, mientras que nosotros lo hacemos solo con nuestros recursos. Y no importa, esos somos los antioqueños. Mandó a contratar cuando supo que el gobierno nacional estaba haciendo el primer tren, que era por el lado de Puerto Colombia, donde se hizo el primer tren en el Atlántico, Berrío dijo, Antioquia tiene que tener tren. Y todo el mundo pensó, aquí es imposible, presidente. Estas montañas no permiten. Mandó consultores al Perú, donde se había hecho la línea férrea más grande de Latinoamérica en ese momento, con un ingeniero británico. El británico ya era un hombre rico y le dijo, no, gracias, yo aquí estoy muy bien. Y uno de los trabajadores de ese ingeniero británico era un cubano estadounidense llamado Francisco Javier Cisneros, que dijo, hombre, yo me cubro de gloria, yo lo hago. Y se vino a Antioquia. Pero antes Berrío, en 1864, cuando se volvió presidente, dijo, necesitamos ingenieros para que vengan y le enseñen a nuestros muchachos, gente que esté ya en Colombia. Y se trajo a 2 británicos, John Henry White y Roberto White, que trabajaban para Tomás Cipriano de Mosquera en una carretera en el Cauca. Y se los robó en buenos términos y se los trajo y los volvió antioqueños. Juan Enrique y Roberto White. Y cuando entendió que había muchas cosas que se necesitaban para hacer la Gran Antioquia, trajo matemáticos franceses y alemanes. Eugene Lux, profesor de José María Villa y de otros muchos muchachos, como Elías Uribe, sobrino de nuestro gran Manuel Uribe. Y Gregorio Johnson, hijastro de Manuel Uribe. Berrío estaba decidido a crear una serie de mentes brillantes. Antioquia, y recordaba las palabras de su padre, el tesoro no es Manoa, Pedro Justo. El tesoro es las mentes y los corazones de nuestra gente. Ese es el tesoro. Y trajo a los hermanos Cook de Alemania. Y ya estaba aquí Hausler. Y Hausler construyó puentes bajo el gobierno de Berrío en Medellín. Y también estaba el irlandés, que es Freidel, Agustín Freidel, que construyó las barcas cautivas de Bolombolo. Y entonces Berrío comenzó a hacer la red carretera más grande, que no había precedentes. En el gobierno de Berrío se construyó la primera carretera Medellín-Quibdó. Pero para que entiendan lo complicado que era, hoy tenemos maquinaria amarilla, dinamita, eran 200 militares, dotados con picos, palas, hachas y azadones. Y cuando tenían un buen día, hacían 8 metros de trocha de 2,5 metros de ancho. Y cuando tenían un mal día, estos pobres hombres se encontraban con una piedra gigante a la que tenían que cortarle mucha leña y explotarla con fuego.
Porque estos hombres fueron los que crearon la Antioquia, que hoy transitamos raudos por pavimento y por viaductos. Claro, jalonados por los de hoy. Pero se nos ha olvidado quiénes fueron los que dejaron su vida solo para que algún día se pudiera cumplir lo que Manuel Uribe Ángel le decía a don José María. José María, ¿cuándo será que dejamos de ser mulas montados encima de otras mulas? ¿Cuándo será que en Antioquia podemos tener una vida digna como en el Valle del Cauca? Por eso se fueron. ¿Vos te vas a ir, Manuel? Jamás me voy a ir. Yo me voy a morir acá. Pero tenemos que darle dignidad a la gente de acá, Pedro Justo. Y entonces en esa charla fue que Manuel Uribe, siendo Pedro Justo presidente, le dijo: ¿has oído hablar del niño de Sopetrán? Del genio. José María Villa, el niño que resuelve cálculos matemáticos con solo mirarlos. Y fue Manuel Uribe Ángel quien le dijo: ¿y qué tal si cultivamos ese cerebro criado por su tío abuelo Juan Nepomuceno Villa, un culicagao que de 14 años te habla francés, inglés, violín, filosofa, toca el piano, que resuelve matemática, y tráelo para acá? Pedro Justo se trajo en febrero de 1864, después de estar un mes y medio en la presidencia de Antioquia, a José María Villa. José María Villa fue un producto de Antioquia. A los 8 se lo quitaron de las manos de su familia para bajarlo de la vereda Horizontes, John, a Sopetrán. Y a los 14 años Pedro Justo se lo trajo de Sopetrán a Medellín. Y lo puso a estudiar con Eugene Lutz y le dijo: usted se va a encargar de ese cerebro. Y a los 17 Lutz dijo lo mismo que dijo Nepomuceno Villa: presidente, no tengo más que enseñarle. Este muchachito es una esponja. No hay problema, va a ser profesor. Y lo convirtió en el profesor de matemáticas más joven de la historia de Colombia. 17 años, porque era un proyecto de Antioquia. Y a los 23 años, Pedro Justo de Río, el 10 de febrero de 1874, habiendo terminado su periodo de presidente y siendo rector de la Universidad de Antioquia, lo nombró decano de la Universidad de Antioquia en la Escuela de Ingeniería. El decano más joven de la historia de Colombia, el proyecto de Pedro Justo de Río. Pedro Justo de Río puso un dinero y le dijo a Manuel Uribe: vos te vas a encargar de llevar a los 3 más brillantes, Villa, Uribe y a Johnson, y te los vas a llevar a estudiar a los Estados Unidos. 2 estudiaron en Princeton y Villa estudió en Stevens Institute. 2 en Washington y 1 en New Jersey. Y el acudiente escolar fue Uribe Ángel. Y Berrío separó el dinero, lo separó para que estudiaran, así como separó la construcción de 350 escuelas. Porque Lorenzo Berrío le dijo: el tesoro no es el oro, el tesoro es nuestra gente. Si no les das dignidad, no les vas a dar nada. Pedro Justo. Lorenzo vivió 108 años, Pedro Justo 47. Y el talante de Pedro Justo de Río es algo que deberían de tener hoy, y lo diré con todas las letras y con la boca grande: cada político de este país. Berrío era famoso por las obligaciones morales que le colocaba a todo su gobierno. Aquí hay una vajilla de Baccarat. Quien quiebre un vaso de esa vajilla, la repone completa y la hace traer de Bruselas. Aquí, si alguien se quiere tomar un vaso de agua, que traiga el vaso de su casa. Eso es para las visitas ilustres, señores. Ustedes no son más especiales que el que está en la calle. Y contaban sus amigos como Gregorio Gutiérrez que Berrío era un hombre temperamental cuando hacía juicios morales. El que quiebre un vaso no va a pagar el vaso, pagará la vajilla. ¿Se acuerdan cuando éramos niños que teníamos la vajilla para las visitas y comíamos en los platicos de diario
porque las grandes vajillas estaban reservadas para la visita, porque Berrío, con eso y con 1500 cosas, a diferencia de Bolívar, vive en cada antioqueño. Y la gente lo adoraba. Berrío salía y le decía a su gente, esta imagen es preciosa. Hablaba con los profesores de las 355 escuelas y les decía, profesor, no se extrañe si un día yo entro como uno más y me siento y veo que el niño está flaco, maltratado o que usted no enseñe lo que un niño merece. Era el presidente de Antioquia, era el coronel Berrío, era el hombre que pudo haber sido presidente y cualquier profesor lo podía ver pasar con sus 1,90 de estatura por esa puerta y que se sentara ahí y que increpara a quien le tocara increpar. Como increpó a rectores de la Universidad de Antioquia, llevó a un muchacho, que todo esto que les estoy contando está en la obra, y le dice, ¿qué pasa con este muchacho que lo veo flaco? Porque la Universidad de Antioquia daba los alimentos y a los que estaban lejos les daba albergue. Berrío decía, si no cultivamos las mentes y los corazones de nuestros muchachos, ¿cómo vamos a dejar de ser un pueblo miserable? Si lo más valioso que tenemos nosotros somos nosotros, es obvio. Y el sacerdote le decía, no, pero es que a él se le dio comida, entonces duplíquela. Y no contento decía, hoy me lo voy a llevar a mi casa y se va a alimentar, porque Berrío vivía a 2 calles de la Universidad de Antioquia. Y se lo llevaba y hacía que le servían comida. Y se cuenta que se llegó a llevar a más de 20 muchachos y llegar a la casa, sírvanles comida. Después llegaba y le decía, no quiero ver a un chico con hambre. De los 204 estudiantes que habían en la Universidad de Antioquia en aquel entonces. Pero justo esta escena es famosa, es muy famosa y está en el libro bellísimo de Joaquín Botero, que viniendo de Santa Rosa de Osos, más o menos entre Entre Ríos y Santa Rosa, se encuentra un hombre que era parte del gobierno de Berrío y se encuentra un hombre que está cubierto, está un poquito sucio, que lleva al anca un niño con leña y se sorprende cuando lo ve, le dice, presidente, ¿usted qué hace? Hombre, lo que tiene que hacer cualquier antioqueño. Este pobre niño estaba solito, caído en un zanjón con esta leña. ¿Y qué va a hacer? Lo voy a llevar a su casa. Lo voy a llevar con su leña. Y el niño no podía creerlo porque cuando el otro habló dijo, él es Pedro Justo Berrío y me está llevando. Y le dijo al niño, el nombre mío es lo de menos. Lo importante es lo que yo haga. Cuando Pedro Justo Berrío terminó sus estudios aquí en este seminario San Fernando, se subió en 1850 para volver a su casa. Yo le contaba a Andrés, a mi amigo Andrés, que cuando cotejé las fechas de cuando él se va para Santa Rosa, pasa algo excepcional. En su camino de regreso, él pasa por Horizontes, pasó cerca del vientre que estaba a punto de parir a José María Villa. 2 enormes y gigantes se encontraron. El uno con 23 años y el otro esperando por nacer y llegar a este mundo. Y se cruzaron por la finca Siberia, por donde pasó Pedro Justo Berrío, quien en el pasado, muy amigo del tío de José María, Nepomuceno Villa, pernoctaba en ocasiones en su casa en Sopetrán, hoy la casa cural de Sopetrán. Porque somos una familia, los antioqueños, un poquito grande, pero familia. Porque cuando el francés Chanis me dice, no te sonrojes ni te abochornes por decir que Berrío es familiar de Carlomagno o de Felipa Muñiz Perestrelo o de Gonzalo Jiménez de Quesada, porque no sos vos, Juan, es tu gente. Berrío no es tuyo, Berrío es de todo Antioquia. Por eso le hicieron un parque, para que aunque la gente quiera olvidarse de él, él viva en la memoria y en la aptitud de cada antioqueño. Vamos a continuar. Esta
esta y esta son ambientación. Los diferentes bustos que se han hecho de Berrío. Este es colección personal, este está en Puerto Berrío, este está en la Avenida Oriental, en la playa, este está en Santa Rosa de Osos, y esta es una recreación en color de la que está en el Parque de Berrío. Y con estas imágenes pudimos reconstruir a Pedro Justo. Yo soy con posgrado en infoarquitectura, que también lo hicimos con José María, porque las nuevas generaciones no tienen que pensar y no pueden seguir pensando que Pedro Justo fue el señor que hizo el parque. Porque si no sabemos dónde estamos, no sabemos para dónde vamos a coger. Aquí comienza esto, estoy aquí porque mi esposa me exigió. Y aquí está mi hija que es testigo. Yo decía, no puedo. Y me decía, Juan, me dio un argumento muy bueno. Es que usted es parte de la Antioquia de hoy. Y cuando digan, si este pendejo aparece acá, entonces yo también. Y aquí está toda la línea sucesoria de Berrío, Venancio, Atanasio, su esposa, Francisco Antonio. Aquí la esposa es esta. Esta, Magdalena Jiménez de Quesada, hermana, aquí está, hermana de Gonzalo. Como ella es familia, le podemos decir Chalo. Y aquí sigue Felipa Muñiz Perestrelo, esposa de Cristóbal Colón. ¿Y quién era el hijo de Felipa Muñiz Perestrelo? El virrey de las Indias, familiar y sangre de los antioqueños, Diego Colón. Por eso yo siempre le decía a Andrés y a los amigos más cercanos que me seguían en este trabajo, yo les decía, cuando ustedes sepan esto, se van a ir de espaldas, porque eso también son ustedes. Por eso los antioqueños, decía mi papá, me decía, es que los antioqueños somos muy uvas, Juan, y yo, pero, decía, papá, pero van a creer que somos locos. No, Juan, lo que se hereda no se hurta. Eso somos, eso nos corre por las venas, ese temple nos corre por las venas, y cuando yo hablo de la de José María Villa, eso es otra cosa que es monstruosa. José María Villa está emparentado con Pedro de Ursúa, con Miguel Díaz de Armendáriz, y eso también es Antioquia. Nada más mi amigo Carlos es Uribe Villa, y también hace parte de los Villa que fundaron Belmira y que fundaron La Concha. ¿Pero por qué fundaron esos pueblos? Detrás de minerales. Porque es que esto es una mina muy grande que nos querían expropiar. Y entonces sigamos el recorrido. Aquí está, porque esto lo tienen en el libro. Todo esto está en el libro. Berrío, José María Córdoba, Atanasio Giraro, todos estos son familia de Berrío. Este político, no voy a decir que Colón está en la línea sanguínea, pero era el esposo de ella. Este es hermano de ella. Francisco, de la Hoz y Berrío, uno de los primeros gobernadores de Antioquia en 1600. Y aquí continuamos. Los Berrío aquí emparentan hasta llegar al señorío de Carcahuey, cuando pelean en Navas de Tolosa y todo eso, y aquí emparentan con los Venegas, y los Venegas emparentan con el rey Sancho, y aquí esto se vuelve una colada, monarquías europeas, hasta llegar a Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano. Ahora no es que nosotros seamos emperadores, pues, pero hay que saberlo. Nuestros orígenes y nuestro temple, y traigo una frase de mi mamá que nacía en Tonusco. Mi mamá decía, vos no tenés derecho, Juan, a asustarte con nada. Vos no dormiste en rancho, vos abrías la llave y te salía agua, y abrías la nevera y te salía comida. ¿Vos de qué te vas a asustar, por Dios? Si el tigre lo matamos tu papá, yo y tus abuelos y tus bisabuelos y tus tatarabuelos. Y esas palabras de mi madre me inyectaron el coraje para saber, porque mi mamá era tan mamá como un hombre, y hasta más, para saber que yo no tengo derecho a asustarme con nada en la vida, porque yo tuve
gente detrás de mí que se llama antioqueños. Hicieron de este territorio imposible un lugar viable, un lugar que hoy existe, que me ayuda a pisar asfalto, ir a hospitales, tener parques, agua potable, que le da el 55% de la electricidad a Colombia, siendo solamente el 5% del territorio. El día de su matrimonio recreamos algunos datos que nos daban bellísimos cuando se casa con su gran Estefanía. ¿Y por qué es importante Estefanía? Porque Berrío sintió mucha tristeza cuando Estefanía muere. A este hombre, igual que al presidente Caro, lo mató la tristeza de la viudez. Se le vinieron todos los males, toda la soledad, se le vinieron remordimientos, porque Estefanía murió siendo esposa, pariendo al 7º hijo de Pedro Justo, pariendo a una niña que obviamente llevó por nombre Estefanía. Estefanía murió en la madrugada del 12 de agosto de 1874. Un día, unas horas después de las fiestas de la liberación de Antioquia, 11 de agosto. Todo el mundo celebraba, las calles estaban con gente embriagada y Berrío era el hombre más triste e infinitamente solo del mundo. 7 hijos. Esta escena recrea cuando Pedro Justo se dirigía con 6.000 hombres a enfrentar a Colombia, porque Pedro Justo en 2 ocasiones, que no en una, le cantó la guerra a Colombia. O nos da nuestro lugar, o nos da nuestra soberanía, o Antioquia desaparece o logra lo que quiere. Y ojo, con esto no estoy haciendo un llamamiento ni a la violencia, no. Berrío, y lo repite varias veces, dice: Antioquia se arma para la paz, no para la guerra. Llegó a tener un ejército de 10.000 hombres, Colombia 24.000. La disertación que sacaba el ejército colombiano con respecto a Antioquia decía: quizás los venzamos, pero si se meten en Antioquia, se van a separar de Colombia y jamás los vamos a vencer. Y esto va a ser un derramamiento de sangre y no vamos a lograr nada, porque ellos van a estar en control del territorio y seguirán sacando el oro. Y entonces en esa negociación fue que aceptaron que Berrío y que Antioquia siguiera siendo quienes eran. La primera llamada entre 2 ciudades se hizo entre Berrío y Murillo Toro, con un telégrafo entre Río Negro y Bogotá. Parece magia. 1872-73. Y se mandaron un telegrama. Y eso era Berrío. Murillo muchas veces lo repito, dijo: ¿cómo un hombre de provincia que tiene un territorio tan provincial como Antioquia, en 10 años lo puso a la vanguardia de Colombia? No quiero pensar qué va a pasar en 50 años. Pero les digo una cosa: ningún sucesor de Berrío estuvo a la altura. Lo tienen para emularlo, pero no han logrado el impacto que Pedro Justo tuvo. Prueba de ello es que quien lo sucede en la presidencia es Recaredo de Villa, y en buen antioqueño le quedó grande. Tan grande que mete a Antioquia en una guerra que Pedro Justo había dilatado durante 10 años, dándole a Antioquia su tiempo más próspero. Y Recaredo sintió tanto miedo de la guerra que se le armó en Antioquia, que huyó de Antioquia y dejó tirado el puesto. Y yo también soy familiar de Recaredo, pero la verdad es la verdad. Y Recaredo se fue para donde se iban todos los conservadores que se volaban porque les había quedado grande algo, a Guatemala, donde se refugió Mariano Ospina y muchos otros. Fundó el Banco de Antioquia. Hizo la donación más grande para refundar la Universidad de Antioquia e hizo que los hombres más ilustres de Antioquia donaran libros. Hizo que su papá donara el 80% de su biblioteca. Y en ese esfuerzo se creó esa gran biblioteca que tenemos hoy en la Universidad de Antioquia,
con 2000 libros de la propia colección de esos hombres. De Berrío se donaron más de 240 ejemplares. ¿Dónde está la biblioteca de Berrío? Donde tenía que estar, al alcance de todos los muchachos, de los estudiantes de Antioquia. Cuando Berrío, Luciana, hay que despertarla. Cuando Berrío está en este tema de si seguía para un tercer periodo, todo el mundo lo pedía. Y él dijo, no, la verdad estoy cansado. Berrío no tenía horario de terminar y la gente se le quejaba, terminaba las sesiones con vela. Era un tiempo donde no había nada, ni electricidad, nada. Muchos hombres de su entraña le renunciaron, decía, es imposible trabajar con usted, presidente. Usted es demasiado intenso. Demasiado intenso. Podían terminar a la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada. Y decía, entiendan que ustedes vienen aquí a trabajar por la grandeza de un territorio. El que yo vea, ojo con esto, el que yo sepa que ha robado, armo un juicio y lo mando a fusilar. Siendo senador, Pedro Justo Berrío propuso que hubiera una ley de fusilamiento para corruptos. Adivinen qué pasó. Obviamente no la votaron los senadores de Colombia. O sea que Pedro Justo Berrío quería que quien fuera corrupto fuera fusilado en plaza pública en Bogotá. Eso no caminó. Hoy serían más honestos. Hoy serían más, los que hubieran serían más honestos, porque sabrían la que está enfrentando. Berrío vivió en la esquina, tuvo 2 viviendas en Medellín. Y esto me parece bonito, porque siempre me parece que es interesante que cuando un paisa pase por Medellín, sepa, la casa de Berrío en Santa Rosa existe. Es la Casa Roja que está al lado de la iglesia. Ahí nació Pedro Justo. Y estamos hablando, yo estoy hablando con la alcaldía de Santa Rosa para que lo volvamos un museo. Bueno, porque a mí sí lo que me dijo, él vivió aquí. Vamos a tener que ir a Santa Rosa entonces para que veamos eso. Ok. Esto es una investigación. Ok. Bueno, ahora, la casa, cuando se paran en la iglesia de la Veracruz, y ustedes ven el local, ya es un local comercial que está enfrente de la iglesia de la Veracruz, ahí nació tu bisabuelo, en Medellín. Nació. Eso es datos del padre Joaquín Botero. Ahí nació. No, Pedro José. Por eso. Y en esta casa, la pasé, devolvámosla. Esta casa, la 102, es una casa que queda enfrente de lo que hoy es la Avenida Oriental, enfrente, casi enfrente, y si me equivoco me corrigen, casi enfrente del Éxito de San Antonio, donde hoy queda el comando de la policía de Medellín, el MEVAL. San Félix se llamaba la calle, aquí está, Medellín, Avenida San Félix con calle Pichincha, casa 102. Ahí vivió sus últimos años don Pedro Justo Berrío. Ahí murió don Pedro Justo Berrío. Y entonces a Pedro Justo le ofrecieron que fuera accionista del Banco de Antioquia. Y él dijo, no, yo no vine a este mundo para tener plata. Y murió pobre. Y eso es algo contradictorio. Y por eso muchos historiadores dicen que es que él fue pobre. No, él no fue pobre. Su familia era muy adinerada. Él no quiso el dinero. Y entre todos los sufrimientos que le hicieron para después de la gobernación, le ofrecieron que fuera el rector de la Universidad de Antioquia. Él dijo, ay sí, ese sí es mi sitio. Y fue su sitio porque ahí tenía a los 2 muchachos Ospina, ahí tenía a Marco Fidel, ahí tenía a José María, ahí tenía a Tomás Carrasquilla, ahí tenía a otros seres humanos tan lindos, tan grandes, tan humanos como lo era él. Pero no crea que era un hombre, estamos hablando de lo que hoy es la plazuela de San Ignacio.
Faltan 10 minutos, ya vamos a terminar. Y entonces, eran 203 alumnos. Esa era nuestra Universidad de Antioquia, que hoy creo que pasa a 27.000. 200 alumnos que recibían su alimento, que tenía su vivienda, y todos lo adoraban. Un día se dio cuenta que por allá había unos que eran como muy necios y le decían el ñato, y eso no le gustó, porque sí tenía un poquito prominente la nariz. No, nariz de águila, era Pedro. Y entonces dijo, ¿con qué me dicen el ñato? Y se acercó a ellos y les dijo, yo sé cómo me dicen ustedes, pero yo sé cómo se les cura. No, señor presidente, no, vamos a buscar la cura. Y los hizo salir al patio central y puso unos adobes y los hizo ponerse de rodillas ahí. Y cada 10 minutos pasaba y decía, ¿cómo es que me llamo yo? Don Pedro Justo. Pero yo no soy el ñato. No, Pedro Justo. 3 horas los tuvo ahí. Y les dijo, lo único que un hombre busca es respeto. Y ustedes a mí me merecen todo el respeto. Párense. Eran otros tiempos. Pero Justo era un hombre de ley. Su hermano tenía gran resentimiento, Joaquín Pablo, porque en la batalla de Santo Domingo fue capturado y llevado a la cárcel de Cartagena. Se volvió un borrachín. Y en 1872 mató al prefecto de Santa Rosa, un muchacho que llamaba Juan Ramón, de 23 añitos. Y todo el mundo se quedó estupefacto. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Hay testigos? Sí, le pegó un barberazo. Él dijo, mandó un contingente de 20 militares, dijo, búsquenlo, y si se voló, rastréenlo como si fuera una rata. Que él es primero delincuente, y cuando sea hombre honesto es mi hermano. Don Lorenzo, su papá, le rogó, pero justo, aquí nadie va a matar a alguien y se va a quedar tan orondo porque cree que por ser mi hermano, eso lo exime de algo. Lo hizo encerrar en Maceo, Antioquia, una cárcel que él había creado, donde tenían que hacer vías y trabajos forzosos. El hermano lo odiaba. Tiempo después alguien dijo, un abogado que puso su papá, le dijo, pero es que no fue él solo, hubo otro. Y ese otro le pegó una puñalada por la espalda. Y no sabemos si lo que lo mató fue el barberazo o la puñalada. Y entonces Pedro Justo dijo, la justicia es justicia, incluso para mí, para quien sea. Hizo exhumar el cadáver que llevaba 6 meses enterrado en Santa Rosa. Pestilentemente lo condujeron hasta Toviejo, en Bello, lo que hoy es Bello. Y ahí el galeno hizo la autopsia. Se dieron cuenta que aunque había un barberazo, la puñalada le había llegado al corazón. Y el hermano salió de la cárcel, pero no inmediatamente. Pero Justo dice, un barberazo también cuenta. Y lo hizo estar 1 año y 2 meses. Se tuvo que comer 8 meses más. Y lo odiaba. Y decía, yo soy liberal, yo no soy como mi hermano. Y murió triste. Y cuando van a San Pedro, está la tumba de Pedro Justo, y diagonal está Joaquín Pablo, el hermano de Berrío. Pedro Justo presencia la muerte de Estefanía, muere viniendo a Medellín, y su entierro es lo más célebre que se ha conocido en el siglo XIX en Medellín. La misa duró más de 4 horas. La gente se agolpaba en la Candelaria para decir, los muchachos de la universidad querían hablar, todo el mundo tenía un discursito preparado. Tan así que decía el padre, tenemos que llevarlo al cementerio. Y en el cementerio se subían en las tumbas, y uno de los que habló fue Pedronel Ospina, quien después sería presidente de Colombia. Quien habló fue Marco Fidel Suárez, quien después fue presidente de Colombia. Quien habló fue Tulio Ospina,
que después fue fundador de la Escuela de Minas. Quien habló fue José María Villa, que después hizo el puente más grande del mundo en madera, el puente de Occidente. Sorpresa para los que no han estado en la charla de Villa. Y Marco Fidel reveló una anécdota bellísima. Cuando yo tenía 10 años, él llegó a la iglesia de Bello, pero no a la principal, a la pequeñita del Parque de Bello. Yo tenía 10 años y descalzo fui, y todos hablaban de Berrío, y yo miré a ese señor, y quise, y lo único que se me ocurrió fue recibirle el caballo, un caballo que llamaba Moro, mosqueado, blanco mosqueado, en el que andaba Berrío. Y fue y le dijo, ¿usted es Berrío? Y cogió el monito y le acarició la cabeza. Sí, yo soy Berrío. ¿Cómo te llamas vos? Marco Fidel Suárez. Y cuando yo sea grande yo quiero ser como usted. Y eso lo cuenta Marco Fidel Suárez en su libro Las Memorias de Luciano Pulgar. Crecí y la figura que quise emular toda la vida fue la dignidad del señor Berrío. Pero en él, Ospina también dijo, crecí y a quien quería emular fue a Pedro Justo Berrío. José María Villa cuentan que cuando colocaron la escultura de Berrío en el Parque Berrío en 1895 dijo, a mí me llaman genio y matemático y no llego albañil y me da tristeza no ser ni siquiera un pegador de adobes para haberle hecho el pedestal al padre de Antioquia. Tomás Carrasquilla dijo que Antioquia se reconoce en tantos hombres, lo tiene ahí en bronce para que nunca se le olvide que éramos un pueblo miserable y ahora somos un pueblo grande y en el futuro un pueblo gigante. Pero se nos está olvidando y se nos ha olvidado. Y Pedro Justo Berrío languidece en calles y en pequeños lugares. Y hoy nos preguntamos por qué caemos en los tópicos. ¿Por qué los muchachos de las nuevas generaciones más fácil llevan la camiseta de Pablo Escobar que la camiseta de su historia? Porque no la conocen. Porque nosotros intrínsecamente la vivimos cuando cuidamos las cosas, porque de niños guardamos la vajilla para las visitas. Cuando Berrío le decía el que roba es como que matara. Aquí nadie roba, aquí todos somos honestos. Cuando se enfrentó al presidente Mariano Ospina Rodríguez y siendo un hombre tan grande le dijo, siendo presidente le dijo, usted fue presidente, pero yo no peleo por una presidencia porque le criticó, porque no fue hasta Bogotá y tomó el poder. Mi grandeza no es la grandeza de una silla en Bogotá. Mi grandeza es que Antioquia salga adelante. Y si usted no entiende eso, presidente Rodríguez, usted no sabe lo que es la grandeza. Porque si fue conservador, fue transversal. Cuando el papá de José María Villa, Sinforiano Villa Vergara, le dijo, yo soy liberal, don Pedro Justo, pero pongo a mis hijas, pongo a mis hijos y pongo mi fortuna a su servicio. Puso su tienda de puertas y de tejas en Sopetrán y le dijo, haga lo que necesite para que Antioquia sea un poquito más grande y yo y mi familia sentir que tenemos un poquito de dignidad porque usted nos dio el lugar. Les agradezco mucho. Y les soy muy honesto, esto fue el día que le dijo a Antioquia o que desaparecían o que entraran en guerra y si quedamos en cenizas, pues quedábamos en cenizas. En ese momento se llamaba la Plaza Francisco Antonio Sea y hoy se llama el Parque de Berrío. Y esto es una poltrona, por eso la portada, lo tiene sentado en esa poltrona, porque esa poltrona la heredé de mi bisabuela María Dolores. La heredó mi abuela Adela González Berrío, hermana de la escuela normal. La heredé de mi padre Jaime Villa y hoy la tengo yo. La poltrona que lo acompañó desde 1868, la poltrona que lo acompañó hasta el final de su vida, la poltrona donde se sentaba mi padre a contarme las historias, donde Pedro Justo no era un magno como Carlomagno, sino que era un magno como la cualidad más grande que tiene un ser humano, la bondad por encima de su propio beneficio. El principio básico que cualquier político debería entender, que no se llega a un cargo público para llenarse los bolsillos de dinero, sino para trabajar por un pueblo.
Y si no está dispuesto a eso, no debería de llegar. Muchísimas gracias por asistir. Después de este agradable conversatorio y lanzamiento del libro, pues para cerrar, agradecerle a todos ustedes la asistencia, a los aliados que se vincularon con este lanzamiento, al padre Ignacio, que nos facilitó el espacio, a la alcaldía municipal, aquí a nuestra querida Viviana, secretaria de Turismo, obviamente a las instalaciones, a Rubén, siempre pendiente con el tema de la grabación, y a todos ustedes por venir y muchas gracias.